Buenos días, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a comenzar con el libro La formación en la práctica docente, el capítulo número 1, acerca de la formación y la práctica docentes de María Cristina Davini. ¿Por qué les digo que comenzamos con el libro? Porque es bastante extenso, ¿sí? Este lo vamos a dividir por partes, el capítulo número 1. ¿Qué es lo que voy a desarrollar? Un resumen por apartado de todo el capítulo, ¿sí? Empezamos con el apartado número 1, que va a decir, en búsqueda del equilibrio. En búsqueda del equilibrio. La autora en este apartado va a plantear un camino por la historia de las prácticas y sienta las bases para la concepción de las prácticas hoy. En primer lugar, va a decir, la formación de todos los profesionales está vinculada al desarrollo de capacidades para la acción. El desarrollo de todos los profesionales, y ahora lo explico, está vinculada a las capacidades para la acción. Es decir, habla del desarrollo en base a capacidades, ¿sí? No dice teorías, conceptos. Bien, hay una confusión en el enfoque adoptado desde la concepción de las prácticas de la formación de los docentes y los discursos pedagógicos, ¿sí? Esto es en lo que se refiere a en la enseñanza de la formación para la práctica. Hay confusión en el enfoque adoptado desde la concepción de las prácticas de formación, es decir, muchas veces se les dan un montón de libros para leer, ¿sí? Más allá de un discurso muy constructivo, ¿sí? Del constructivismo, del desarrollo cognitivo, pero a la hora de la formación es muy teórico. A eso se refiere, con esa confusión. Dijimos, formación de los docentes y los discursos pedagógicos. Bien, por otro lado, reflexionar sobre, va a decir, el impacto, los aportes y los límites. El impacto, los aportes de autores que dan y los límites de esta formación y luego la práctica. ¿Para qué? Para evitar corrientes como modas pedagógicas. Evitar modas pedagógicas. ¿Por qué? Porque no todo lo viejo es malo y no todo lo nuevo es totalmente nuevo. Como docentes tenemos que reflexionar desde el enfoque que vamos a tomar como docentes, es decir, constructivista, cognitivista, constructivista, socioconstructivista, etc., en base a qué estrategias, qué corrientes son, puedo sacar elementos de cada una, ¿sí? Bien. Dice, antes la práctica docente acá es donde nos comienza a llevar en el desarrollo histórico, ¿sí? Cómo se fue formando.
Se trató de la aplicación de métodos. Se trató, sí está bien, de la aplicación de métodos. Los maestros gozaban de reconocimiento social. Gozaban de reconocimiento social, desde la postura de la autoridad que todo lo sabía, ¿sí? Tenían la función de inclusión de niños y jóvenes en la ciudadanía, la vida social y cultura. Tenían la función de inclusión de niños y jóvenes en la ciudadanía, la vida social y cultura. En el siglo XX se impuso un enfoque académico basado en las disciplinas y la investigación científica. Y acá vamos a ver una gran diferencia luego en el desarrollo. Esto ténganlo en cuenta. Se impuso un enfoque académico. Es decir, el docente tenía que saber muchísimo, basado en las disciplinas, tenía que saber un montón de contenido. Se deja un poco aparte el tema de las capacidades. Y la investigación científica. Bien, ahora vamos a ver qué pasa en el 60, ¿sí? Y después lo va a comparar con el 70 y 80, ¿sí? En los años, ¿verdad? De eso estamos hablando. Recuerden que en cuanto a la materia de prácticas y didáctica, en el canal Aprendemos de Todo tienen mucho contenido. Para decir, en los 60 se aplicó un enfoque tecnicista. Un enfoque tecnicista. ¿Qué va a abarcar ese enfoque tecnicista? La planificación de objetivos, las técnicas grupales y la evaluación con medición, ¿sí? La planificación de objetivos, cuando hablamos de evaluación de medición, estamos hablando de la evaluación sumativa, es decir, se deja de lado la evaluación procesual o formativa, la que va en el proceso de aprendizaje del alumno. Bien, nos quedamos. Técnicas grupales. Y la evaluación con medición. Otra característica de los 60, la enseñanza basada en el desarrollo de habilidades. Basada en el desarrollo de habilidades. ¿De dónde va a venir esta concepción de habilidades? De ese enfoque tecnicista de la técnica. Bien, continuamos, como les decía, ¿qué pasó en los 70 y 80? Ella va a decir lo siguiente. Momento de crisis de la didáctica, ¿sí? Crisis de la didáctica.
Debate sobre los métodos para la enseñanza y la diversidad de escuelas. Debates sobre los métodos de enseñanza, es decir, el cómo se enseña en la diversidad de escuelas. Es decir, siempre se enseña igual, no importa que sea una escuela urbana, rural, etc. Si me dan un segundo, ustedes continúen el cuadro hacia abajo, ¿sí? Va a decir puntos sobre el desarrollo de la enseñanza que hay que tener muy en cuenta. Puntos sobre el desarrollo de la enseñanza. Por un lado, va a decir, la valoración de la práctica como fuente de experiencia, o sea, la práctica docente, cuando el docente va a practicar antes de recibirse. La valoración de la práctica como fuente de experiencia. Otro punto a resaltar, la importancia de los intercambios situados entre los sujetos, es decir, el diálogo con los directivos, los otros docentes, su propio coordinador o tutor de las prácticas. La importancia de los intercambios situados entre sujetos. Otro punto importante en este apartado, el papel del docente como constructor de la experiencia. El papel del docente como constructor de la experiencia. ¿A qué se va a referir esto? Que no solamente es contenido, ¿sí? Es manejo de grupo, es esa habilidad para que los alumnos se motiven, presten atención al docente, etc. La diversidad de situaciones en el aula. La diversidad de situaciones en el aula. Es decir, un docente debe saber colocar importancia a diferentes hechos. Por ejemplo, si está en una escuela donde existe mucha necesidad alimenticia, puede pasar que los niños en la primera hora estén esperando su merienda antes de prestarle atención al docente. Entonces, por ahí, alguna actividad lúdica, algún aprendizaje por gamificación puede ser más útil que leer un cuento que se nos van a dormir porque tienen hambre o no nos van a prestar atención, etc. La reflexión sobre la práctica. La reflexión sobre la práctica. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo corregir? ¿Dónde los alumnos se aburrieron? ¿No prestaron atención? Y finalmente la dimensión artística de la docencia. La dimensión artística de la docencia. En estar en permanente cambio, en permanente invención, creatividad sobre las propias prácticas. ¿Sí? Bien, continuamos dentro de los 70 y 80, si me dan un segundo. Bien. Va a decir lo siguiente.
El docente como investigador, incluyendo múltiples dimensiones. El docente como investigador, no como alguien que repite secuencias curriculares. ¿Y esto qué va a abarcar? No solamente contenido, sino lo social, lo institucional, lo interpersonal, es decir, las relaciones entre los alumnos, entre pares y entre alumnos y docentes, contenidos y aspectos técnicos, como los métodos, nuevas teorías, nuevas prácticas que se puedan implementar. ¿Qué más? Va a decir, concepción naturalista, la escuela y las aulas. Cuando habla de la concepción naturalista, se va a referir a describir, narrar y comprender. Es decir, que sea una práctica activa del alumno. Describir, narrar y comprender. Surge la transposición didáctica en estos años, algo muy importante. Si bien surge de la mano de Michel Verret, es Yves Chevallar quien realmente lo hace conocido, ya que la aplica a la didáctica de la matemática con Guy Brousseau, Bernau, etc. ¿Sí? Nace la transposición didáctica. Uno de los conceptos más conocidos es el contrato didáctico. ¿Qué nos va a decir? Que la enseñanza está ligada a los contenidos y el desarrollo de didácticas específicas. La didáctica está ligada al contenido y al desarrollo. La enseñanza está ligada al contenido y al desarrollo de las didácticas específicas. Y finalmente en este apartado va a decir, se retoma la curvatura de la vara. ¿Qué es esta frase que se repite tanto en varios autores? Está extraída de la teoría de la vara de Demerval-Savini. ¿Qué nos va a decir? Que siempre la vara se va a inclinar a todo lo nuevo como bueno, ¿sí? Una nueva enfoque pedagógico tiene que ser bueno y lo viejo tiene que ser malo. Bueno, la autora está en contra de esto y va a decir no, ni todo lo viejo es malo ni todo lo nuevo es bueno. Como docentes debemos reflexionar sobre la práctica, sobre la diversidad de contextos en los que se puede enseñar y de esa manera extraer los elementos que realmente nos sirven. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar con la segunda parte para no ser tan extenso este video. Si te sirvió, regálame un me gusta, comparte y suscríbete. Si quieres contactarnos, puedes hacerlo a través de nuestro mail, aprendemosdetodo123@gmail.com, nuestras redes sociales, TikTok e Instagram. Muchas gracias.